Feliz día, espero que se encuentren muy bien y pasamos por aquí el día de hoy, estamos revisando las noticias y hemos notado algo que nos causa preocupación a decir verdad y bueno, queremos traer eso a su atención. Gracias por estar aquí, por vernos. Suscríbanse a nuestro canal para que apoyen este proyecto, activen las notificaciones de la campanita, bueno, denle un like, un me gusta si les parece bien este contenido, si quieren saber más de esto para que el algoritmo pueda llevárselo a otras personas que les interese este tipo de contenido. ¿Y qué más me falta? Bueno, comenten lo que quieran comentar si les gusta. Bueno, guerra regional inminente. ¿De qué estamos hablando? Y esto se trata específicamente de lo que está sucediendo en este momento en el Medio Oriente, el conflicto entre Israel y Gaza. Y estamos viendo acciones por parte de diferentes países que no parecen acciones de tratar de controlar, tratar de mejorar la situación, de cambiarla de alguna manera. Esto tiene tiene pinta de otra cosa. Esto parece que es otra cosa. Entonces, bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Por aquí estamos. Hola, Emir Morojas, diplomático, doctor en ciencias políticas, internacionalista y experto en estas situaciones de conflictos alrededor del mundo. Saludos a todos. Muchas gracias, Farah. Sí, el tema de hoy también es muy interesante y tiene que ver con una inminente guerra regional en el Medio Oriente. Y recapitulando dónde comienza esta película, debemos recordar que el 7 de octubre, el 7 del mes pasado, Hamás llevó a cabo un ataque contra Israel desde Gaza, en la cual murieron más de 1.400 israelitas y que llevó a Israel a emprender un ataque contra la Franja de Gaza que ha costado la vida de más de 10.000 personas hasta este momento y que ha generado un movimiento en todo el Oriente Medio, en los países musulmanes, de condena y de repudio a lo que consideran un ataque desproporcionado y un genocidio al pueblo palestino. Entendiendo lo que se supone que es vamos a decir, un conflicto entre Israel y Hamás, lo que se supondría que es un conflicto pequeño, pues estamos hablando de entre 10.000 y 18.000 miembros activos de Hamás, que sería, vamos a decir, el ejército que tiene la Franja de Gaza. Vemos que Israel activó más de 350.000 soldados, incluyendo algunos de reserva. Entonces, llama la atención que para atacar bueno, lo que ellos denominan terroristas, para atacar a 18.000 terroristas, requieras tú más de 350.000 soldados. Eso llama poderosamente la atención. Eso desde el punto de vista de Israel, ¿no? Pero desde el punto de vista mundial vemos que, bueno, que Estados Unidos inmediatamente prestó apoyo no solo financiero, sino también envío de armas a Israel, pero que después se transformó en un apoyo, vamos a decir, militar fuerte, con el envío de fuerzas navales, de una cantidad importante de barcos para el mar Mediterráneo frente a Israel. Estamos hablando que como podemos ver en este gráfico, que Estados Unidos ha mandado más de 30 barcos de guerra distribuidos en varias partes cercanas a Israel. Estamos hablando del envío de 2 portaaviones, el Eisenhower, que es clase Nimitz, y el
Gerald Ford, que es un portaaviones que clase Ford, eso cerca de cerca del mar Mediterráneo, pero también ha enviado fuerzas frente a la costa de Yemen y también ha enviado una cantidad de barcos hacia el Golfo Pérsico. Entonces estamos viendo que un conflicto que se supone que es, vamos a decir, que una lucha contra unos terroristas, pareciera desproporcionado que Estados Unidos haya mandado esta cantidad de fuerzas. Y si después unimos eso, a eso unimos la cantidad de barcos que ha estado enviando la OTAN, varios miembros de la OTAN, tenemos entonces en la zona barcos de guerra de los Estados Unidos, barcos de guerra de Italia, barcos de guerra de Alemania, barcos de guerra de España. Y ahí es donde surge la pregunta, la preocupación y la explicación del programa de hoy, porque estamos viendo que lo que Estamos parece un viendo que lo que conflicto, parece vamos a decir, local, pequeño, que se supondría que Israel podría manejarlo sin ninguna duda, sobre todo Israel, que es uno de los países mejor armados de todo el mundo, pareciera ilógico que para luchar contra con unos terroristas que terroristas. disponen máximo de una ametralladora o de una granada, eh, tener que destinar 360.000 soldados para eso. Entonces, cuando unimos esta información de esta cantidad de barcos con, con las acciones de Israel, nos da una señal de alarma, de alerta, que esta guerra contra Hamás no es una guerra contra Hamás. Estamos aquí en presencia de algo mucho más grande, algo más delicado, y podemos pensar en distintos escenarios. Podemos pensar que en realidad todas estas acciones están destinadas tal vez a atacar a Irán, a ir una guerra contra Irán, que es una de las potencias regionales más grandes que existen allí, pero que también es tal vez el peligro más grande que pueda tener tanto Israel como Estados Unidos por sus capacidades militares. Yo no sé, y no muchos lo conocen, pero Irán creo que es posiblemente el mayor constructor de drones militares del mundo. Si no es el primero, está entre los tres primeros y tiene casi 1.000.000 de soldados listos para la guerra, amén de tener cualquier cantidad de misiles. Se estima que Irán puede ser uno de los 5 países con más misiles en el mundo. Es decir, tienen una industria militar independiente, autosostenible, eh, y pareciera que tal vez todos estos esfuerzos o todos estos envíos, porque esto es dinero, ¿no? Estamos hablando de que son más de 50 barcos de guerra que se han enviado a esta zona cercana a Israel, y que eso representa millones y millones de dólares en gastos. Entonces pareciera que efectivamente estamos a la espera de que este conflicto sea un conflicto regional. No se sabe a ciencia cierta contra quién van a ser estos posibles ataques o quiénes van a ser los involucrados, pero definitivamente esta no es una pequeña guerra contra unos terroristas de Hamas en Gaza, sino que esto apunta a algo mucho más grande. Incluso si vemos este gráfico, nos damos cuenta que también China, una de las tres potencias más grandes del mundo, también envió barcos de guerra para la zona. Aquí vemos que ellos enviaron barcos de guerra frente a Yemen y barcos de guerra frente a Irán en el Golfo Pérsico. Estamos hablando de seis barcos, 4 de los cuales son destructores y 2 barcos que son de reaprovisionamiento para los mismos. Entonces, cuando vemos estas informaciones, quisimos compartirlas con ustedes porque
definitivamente es preocupante que un conflicto tan pequeño, vamos a decir, en cuanto a dimensiones, de lo que se supone que es la guerra, estás peleando contra unos terroristas y tú destinas 51 barcos de guerra, 360.000 soldados israelitas. Estados Unidos ha mandado también tropas para la región. Entonces creo Entonces creo que que llamarnos la atención y tiene que también ponernos a pensar en lo que puede pasar y empezar uno ya a nivel individual a tomar acciones de previsión frente a un conflicto que puede escalar primero a un nivel regional y luego a un nivel mundial, que involucre la participación de otras potencias como Rusia, que es cercano a Irán, y a China también, que es cercano a Irán por ser uno de sus principales suplidores de petróleo. No sé qué ves tú ahí también, Farah. Bueno, en realidad es algo que deja muchas incógnitas, ¿no? Si vemos esto, pues, ¿qué podemos pensar? Decía alguien esta mañana que ni siquiera durante lo que tú dijiste también, me parece, de la guerra de Irak, ni siquiera hubo esta movilización masiva y Ujú. que no se entiende. Si es un conflicto, pues que no debería ser, ¿no? De esa magnitud, pero yo creo que ese conflicto es el disparador, es el trigger La excusa. de, de un conflicto más grande, un conflicto más grave a nivel mundial. Y que bueno, que deberíamos estar atentos todos y todas sobre esta situación que a final de cuentas, claro que nos afecta. Sí, Y nos no, debería definitivamente afectar y de igual manera, que esté o no esté así tan lejos porque se están perdiendo vidas humanas que no tienen sí. nada que ver con estos conflictos, ¿no? Que la razón del conflicto que se esconde detrás de todo eso, eh, es algo que va mucho más allá de defender al más débil, supuestamente, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que tú has tocado dos puntos importantes. Uno, ciertamente, como tú lo has comentado, eh, esta es la movilización militar naval más grande en más de 75 años. Esta movilización solamente es comparable a las movilizaciones navales que hubo durante la Segunda Guerra Mundial. Ya creo que con ese mensaje sabemos que hay algo que es distinto, hay algo que está raro, hay algo que no huele bien. Esta movilización, esta concentración de barcos frente a Israel en el Medio Oriente es la más grande concentración de unas fuerzas navales desde la Segunda Guerra Mundial, es decir, en más de 75 años. Eso tiene un gran significado. Y tú también tocas otro punto importante, que supongamos que todo esto es un movimiento para iniciar una guerra contra Irán, para debilitarlo, pero también hay un componente económico que tiene que ver esencialmente con el control de las reservas petroleras que existen en el Medio Oriente. Como muchos saben, casi todos estos países tienen grandes reservas de petróleo, y a pesar de los cambios tecnológicos y de las políticas por empujar hacia el uso de energías alternativas, el petróleo sigue siendo el motor del mundo. Entonces creo que con esos dos puntos que tú tocaste, tenemos bastante para reflexionar, porque puede ser una guerra que puede involucrar el control de las fuentes más importantes de petróleo del mundo, pero también puede representar una lucha de poderes regionales en el Medio Oriente. Y eso nos lleva también a tocar los puntos que habíamos conversado en una transmisión anterior sobre las capacidades de Estados Unidos, que es, el principal actor
que hay en este posible conflicto por iniciarse. Y pienso que vamos a hacer entonces un programa sobre las capacidades navales de los Estados Unidos, sobre todo a la luz de esta participación tan activa en, en el mar Mediterráneo frente a Israel y también en el Océano Pacífico con las movilizaciones y la gran cantidad de barcos de guerra que tiene destinados Estados Unidos para una posible guerra con China. Entonces, yo creo que Exactamente. por hoy el mensaje es este de la llamada de atención de lo que está sucediendo en el Medio Oriente y que nosotros queremos ser una fuente alternativa de información, porque realmente estas cosas que a veces nosotros presentamos y que conversamos no son reflejadas por los medios. Entonces es como que las Sí, personas no están teniendo acceso a estos insumos que les permitan por lo menos tener su propio criterio, analizar y pensar qué es lo que está qué es lo que está pasando en el mundo. Pero simplemente no, estas informaciones no le llegan a las personas y las personas entonces no pueden crearse un escenario o pensar realmente qué es lo que está pasando. exactamente. Eso me lleva a pensar y rápidamente para cerrar, en esta guerra de Afganistán, que por una razón o por otra, el actual presidente de los Estados Unidos decide retirarse de allí de la peor manera como lo hizo, que Ujú, refleja otro reflejo más de su gestión, terrible gestión, la peor que ha tenido este país en toda su historia. Y al retirarse de allí, una guerra excesivamente larga, con un gasto no solo económico, sino también humano, grandísimo, pérdidas humanas grandísimas. ¿Cuántas familias quedaron desmembradas gracias a esa guerra en todas partes, no solo aquí en Estados Unidos? Porque hay, eso lo deben saber muchas personas, hay miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que no son nacidos acá. Eh, pero bueno, eso es otro tema. Lo que me hace pensar sobre esta guerra de Afganistán y por qué traigo a colación esto, la gestión de este señor, es porque el partido al que él pertenece siempre se ha jactado y una de sus formas de recoger votos es la paz, de que buscan la paz. Y ellos, por supuesto, tanto el otro señor como él, que han recogido votos es así, de que van a acabar con la guerra y que supuestamente lo han hecho, etcétera, etcétera. Pero veamos lo que en realidad, cuál es la realidad, qué es lo que está pasando. ujú. En ambas guerras yo creo que las manos bien sucias las tiene este personaje. Yo no lo quiero Sí, nombrar por cuestiones del algoritmo de acá de sí. YouTube, pero No, pero yo creo que aparte de lo que tú estás comentando, ciertamente el tema de Afganistán es delicado, porque fueron 20 años de guerra en Afganistán y Estados Unidos salió con el rabo entre las piernas, como dicen en algunos sitios. O sea, fue una derrota, pero avasallante. Fue realmente, dio pena la forma en que salió los Estados Unidos de Afganistán. Y no solo por la retirada deshonrosa, que denota la pérdida de la guerra frente a los talibanes. Y a veces cuando uno piensa en un talibán, lo que piensa es en una persona que cuida cabras, en un ovejero con un AK-47. O sea, ¿cómo es posible que 80.000, o sea, la cantidad de talibanes, del ejército talibán eran como 80.000 soldados, vamos a decirlo así, y pudieron derrotar a los Estados Unidos en 20 años de guerra. Y para completar la historia, Estados Unidos en su vida, muy parecida a la de Vietnam, dejó 8.000 millones de dólares en armamento. O sea, y armamentos de primera generación. Dejaron ametralladoras M4, dejaron drones, dejaron helicópteros, dejaron zombies, dejaron cualquier cantidad de vehículos, granadas, bombas, de todo, 8.000 millones de dólares en esa huida, lo que nos dice a nosotros que simplemente fue una retirada
sin ningún tipo de coordinación. Cuando tú te retiras de algún sitio, tú te llevas tus cosas. Si tú te mudas, tú te llevas tu cama, tú te llevas tu televisor, tú te llevas todo. Tú no sales de tu casa. Si te vas a mudar y dejas todo ahí. La única manera de que tú salgas así es porque no tienes capacidad ninguna o de defenderte o de planificación o de organización. Entonces, ciertamente tú tienes toda la razón en el punto de que los demócratas se han caracterizado por venderse como unos pacifistas, pero realmente han empujado a muchísimas guerras. Y el otro mensaje también tiene que ver con los Estados Unidos ya como potencia que no ha ganado guerras en muchísimo tiempo. Porque, por ejemplo, la guerra de Irak, bueno, la ganaron porque tenías un motor de segunda que no tenía la capacidad de luchar contigo, pero perdieron la guerra de Vietnam, se perdió la guerra en Afganistán. Entonces, estamos frente a muchas cosas que pensar. Pero bueno, yo creo que por Sí, hoy, este sería el programa y esperamos verlos, mañana nuevamente con otro tema de interés. sí, nos vemos, nos estamos viendo. Así quedamos entonces con esta información que es importantísima y que nos sirve a todos y para reflexionar. Simplemente reflexionar, ver la realidad de las cosas y lo que está pasando, que a final de cuentas es grave la situación.